Buenas noches. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su guía en este tiempo. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad de volvernos a reunir en este templo, reunidos con tu iglesia, para escuchar tu palabra. Oh Señor, nos acercamos a ti, necesitados, que por medio de tu Espíritu, Señor, abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones a tu palabra. Oh Señor, como hombres, como mujeres, sabemos de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos por tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos des victoria sobre él. Aún, Señor, al escuchar este mensaje, con estos débiles corazones, oh Señor, por favor, vence sobre nuestra pereza, vence, Señor, sobre nuestra debilidad, sobre nuestra falta de fe, y glorifica tu nombre. Te lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, y es un capítulo corto, así que lo vamos a leer en esta noche. Josué, capítulo 6, dice así la palabra de Dios. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y a los que estaban armados, pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre, y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella.
Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. El mensaje en esta noche se llama: el Dios victorioso que da victoria a su pueblo sobre sus enemigos. Como hicimos la semana pasada, primero voy a explicar el texto, algunas cosas importantes, y después tendremos las aplicaciones. Nosotros ahora tenemos a Israel frente a Jericó. Esta es una ciudad de aproximadamente, o era una ciudad de aproximadamente unos 800 metros de circunferencia. Las personas que vivían en ella eran los cananeos. Sus muros rondaban entre los 9 a 15 metros de altura. Como les había explicado la vez anterior, eran muros dobles, o sea, había un muro exterior y un muro interior. Y en ese vivía Rahab la ramera. En su construcción se usaban piedras grandes y los muros se añadían torres sobresalientes que permitían a los defensores barrer a los atacantes cuando hubiera un ataque. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de ciudades fortificadas de los pueblos cananeos, eran este tipo de ciudades fortificadas. Cada ciudad tenía su propio rey y no estaban sujetas a otros reyes o ciudades, pero sí podían ponerse de acuerdo cuando eran atacados para aliarse. Dentro de esta ciudad se cree que había fuentes de agua y alimentos suficientes para todos los que vivían ahí. La Biblia nos dice en los primeros versículos de este capítulo que Dios ha entregado la ciudad de Jericó en las manos de Josué. ¿De qué nos habla este capítulo? Este capítulo nos habla de una sola cosa: de Dios como el héroe y rey victorioso. De esto es lo que nos habla este capítulo. Rahab lo expresó así: vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el Dios todopoderoso. Nosotros dejamos la semana pasada a Josué postrado, su cuerpo totalmente a los pies de aquel varón con la espada en su mano, adorando a aquel que es dueño de los ejércitos de Jehová, listo para entrar como ese rey victorioso y dar victoria a su pueblo. Dios da instrucciones a Josué de cómo vencer a los cananeos, esa ciudad que parecía impenetrable,
una ciudad que parecía impenetrable. Una vez más, Josué es confrontado a una cosa: obedece a Dios en todo lo que Él te dice. Obedécelo tal y como Él te está mandando, sin cuestionar nada o presentar resistencia a sus instrucciones. La marcha que debía hacer el pueblo de Israel debía hacerla una vez al día. Ellos tenían un orden. Los hombres de guerra de Israel iban primero, después los 7 sacerdotes llevando 7 bocinas, después los sacerdotes llevando el arca del pacto y finalmente la retaguardia. Como les dije, esta marcha debía hacerse durante 6 días, una vez al día. Ellos se levantaban en la mañana y ellos caminaban en silencio alrededor de la ciudad por alrededor más o menos de unos 30 a 45 minutos, que era lo que duraba el recorrido. Ellos lo único que escuchaban durante ese trayecto eran las bocinas tocadas por los sacerdotes. Las bocinas eran instrumentos de viento hechas de cuerno de carnero. Eran tocadas por los sacerdotes y anunciaban la presencia de Dios. Durante esos 6 días, esos hombres caminaron alrededor de la ciudad sin escuchar sus propias voces, sin escuchar las voces de otros. Caminaron en silencio, escuchando nada más el sonido de aquellas bocinas. Después de esto, ellos volvían al campamento para pasar la noche. El último día, ellos debían hacer algo diferente: dar 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaran las bocinas durante largo tiempo, en ese momento ellos debían de gritar a la orden de Josué y los muros caerían. Josué también da unas instrucciones para cuando el pueblo entrara a la ciudad. No debían de tomar absolutamente nada de ellos. Todo debía ser destruido. La palabra anatema se refería al botín que se obtenía de una guerra. Era dedicado a Dios y por lo tanto ese botín no debía ser tomado. Debía ser destruido como Dios lo estaba diciendo. Dios da una excepción. Solamente ciertas cosas debían ser dedicadas a Él: utensilios de bronce y de hierro, algunas cosas específicas que la Biblia nos muestra en este pasaje. Dios dice que no toquen nada de ese botín, porque si ellos tocan algo de ese botín y lo llevan para sí, ellos harían maldición en medio del pueblo de Israel. Nosotros recordamos esa palabra mencionada por el apóstol Pablo, anatema, cuando él dijo en 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es una palabra fuerte. El oro, la plata y los utensilios de bronce y hierro debían consagrarse a Dios y entrar como parte del tesoro. Para nosotros es importante entender que esta era la primera ciudad que ellos iban a conquistar para ingresar a Canaán. Era la primera ciudad. Dios quería hacerles ver a ellos que sus corazones no debían ligarse a lo que estos pueblos tenían. Y para nosotros es importante entender esto, que si Dios llama anatema a algo, nosotros debemos de entender que así es. Y eso es suficiente para el pueblo de Dios. Si Dios nos dice, no toques esto, no lo toquemos. Si Dios dice, esto sí, pues sí, está bien. Pero Dios les dijo simple y sencillamente, no quiero que lo toquen. No quiero que contaminen sus manos y sus ojos con lo que ustedes vayan a ver en ese pueblo. No llenen sus corazones de avaricia por las cosas que están ahí. Y esto es importante, porque cuando Israel va a la ciudad de Ai, es algo diferente, sucede algo diferente.
Esta destrucción incluía a las personas que había en la ciudad de Jericó. Solo Rahab la ramera y su familia no serían destruidos, conforme a la promesa de salvación que Dios había dado por medio de los espías. La ciudad sería quemada en su totalidad. Entonces llega el último día. Los sacerdotes tocan las bocinas en la última vuelta. Nosotros no podemos imaginarnos lo que puede estar sucediendo dentro de los muros de la ciudad de Jericó. Otra vez esos israelitas tocando esas bocinas. Ya nos tienen cansados, posiblemente temerosos, como dice Rahab en sus corazones. Ni una flecha ha sido lanzada por el pueblo de Israel, ni una sola flecha. Solamente el sonido de bocinas. Pero la destrucción era inminente. Aquellas bocinas eran el anuncio de algo que venía prontamente. A la voz de Josué, de lo más profundo de sus cuerpos, aquellos hombres gritaron: ¡gritad! Y todos gritaron al unísono. Ese grito, no palabras, significaba la confianza en Dios. En ese momento el muro, que parecía indestructible, comienza a derrumbarse. La piedra y las columnas se caen y ceden al poder maravilloso de Dios. Las cosas inanimadas caen por el poder de Dios. La gloria es para Dios. Su inmenso poder se muestra. Y se muestra aún más claramente cuando una parte del muro queda intacta. Una parte del muro queda intacta, donde vivía aquella mujer llamada Rahab, la ramera, con toda su familia. Si usted busca en internet, encontrará las razones por las cuales los hombres incrédulos dicen que los muros cayeron. Es interesante. Un meteorito cayó en ese momento y destruyó los muros. La otra, se vino un terremoto en ese momento que se trajo abajo los muros. La otra, las voces o los gritos de todos eran tan fuertes que produjo una vibración y el nivel de los decibeles del sonido fue tan alto que los muros se cayeron. Cosas como esas usted pueden encontrar en internet por gente que no cree en Dios acerca de la caída de los muros de Jericó. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 30. Vamos a ver cuál es la razón por la cual cayeron los muros de Jericó. Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Amén. Por la fe puesta en Dios. Si hubiese sido un meteorito, pues solo Dios lo pudo haber mandado en ese momento. Si hubiera sido un terremoto también. Si hubieran sido las voces. Pero nada de eso. La Biblia dice que fue la fe de aquellos hombres que creyeron en el poder maravilloso de Dios. La Biblia no menciona que los israelitas vieron un fuego o una bola caer del cielo. Un terremoto los hubiera afectado a ellos también. Pero
Es el poder maravilloso de Dios. Y para la gloria de Dios, estos muros cayeron. Lo que parecía imposible fue posible para aquellos que creyeron. Finalmente, muchos años después, un rey que reinó sobre Israel, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios, reedificó Jericó. Su nombre fue Acab. Mientras él reconstruía la ciudad, sus 2 hijos murieron. Uno murió mientras ponían los cimientos de la ciudad y el segundo mientras ponían las puertas. La necedad de desobedecer a la Biblia trae consecuencias terribles. Josué dijo lo siguiente: en el día que la ciudad de Jericó era destruida, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Si usted quiere buscar el relato, puede buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Si usted ha tenido la bendición de estar en una clase de niños, o ha tenido la oportunidad de que sus padres cristianos le cuenten esta historia no puede ser contada de una forma triste o sin ánimo, como si fuera cualquier cosa. Esta historia debe ser contada mostrando el poder maravilloso de Dios, mostrando a este rey victorioso que hace las cosas imposibles posibles. Vamos a tener las aplicaciones para nuestra vida en esta noche. La primera es: Dios da la victoria a aquellos que confían y obedecen perseverando en su palabra. Es increíble cómo este pasaje ha sido usado por muchos como un pretexto para lograr victorias en sus vidas, en las cosas que a ellos se les ocurra. Cualquier pensamiento o deseo que tengan en esta vida, aplíquele un poco de fe y va a triunfar como triunfó Josué y el pueblo de Israel. Pastores y líderes usan pasajes como estos como un pretexto para apoyar sus ideas o pensamientos. Debemos de notar que los israelitas no tuvieron victoria en su plan. Ellos tuvieron victoria en el plan de Dios. Fue el plan de Dios el que tuvo victoria. Hay una gran cantidad de versículos en este pasaje dando un detalle de cómo debían hacerse las cosas. Usted se da cuenta y lo repite una vez, y el arca y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, un gran nivel de detalle, un montón de versículos explicando paso a paso lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera. Durante 7 días, estos hombres caminaron alrededor de Israel en silencio, meditando en las cosas que Dios había dicho. Dios entregará esta ciudad en nuestras manos. Dios entregará esta ciudad en nuestras manos. Él lo hará. Y caminaban una y otra vez alrededor de Jericó. En silencio meditaron lo que Dios había dicho y obedecieron a la voz de Dios. No entendían cómo sería posible, pero ellos sabían que Dios lo iba a hacer. Ellos habían visto las grandes maravillas de Dios. Ellos habían pasado el río Jordán y habían visto la mano poderosa de Dios. El Salmo 119, 27 dice lo siguiente: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Durante esos días en silencio es posible que ellos meditaran en la palabra de Dios, en las maravillas de Dios, meditaban en las promesas de Dios.
puede hacer que los hombres se burlaran de ellos. ¿Se puede imaginar al pueblo de Israel caminando alrededor de todo Jericó y a los hombres en las columnas? La Biblia no lo menciona, pero yo podría imaginarme que muchos de ellos se burlaron del pueblo de Israel. Y esos son los israelitas. Y así nos van a ganar. Y yo no veo flechas ni lanzas, solo caminan. Ese es el Dios victorioso que tienen. Mientras ellos solamente en silencio caminaban, esperando que Dios cumpliera su promesa. ¿Sabe una cosa? Este mundo desea que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Como decía el hermano Eduardo, este mundo desea que las mentes nuestras sean llenas con la mentira del mundo, con los engaños del mundo. El mundo no quiere que la conciencia sea amonestada. La gente quiere llenar sus oídos de ruido y no quieren estar en silencio escuchando la voz de Dios. Hace poco, un joven en San José, con audífonos en sus oídos, escuchando la música, sin saber lo que estaba sucediendo a su alrededor, cruzó la línea del tren y fue atropellado y perdió sus 2 piernas. Escuchando lo que este mundo puede hacer, metido en sus cosas. El mundo quiere que no escuchemos la voz de Dios. El mundo no quiere que meditemos en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios a Josué fue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿No será para nosotros importante meditar en la palabra de Dios, hermanos? Y escuchar en silencio lo que Dios tiene que hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Recordar y guardar los mandamientos de Dios tiene un propósito. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esos mandamientos de Dios deben estar guardados en nuestro corazón. Nosotros ya no tenemos que enfrentarnos a cananeos. No tenemos que ir a enfrentarnos a una ciudad de 9 o 15 metros de altura. Esos ya no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son otros. Este pecado que lleva a la muerte. Ese mundo que hace que los corazones de los hombres vuelvan sus esperanzas a Él. Ese diablo que vino para matar y destruir. Esos son los enemigos de los hombres. Esos son los enemigos del pueblo de Dios. La victoria que nosotros necesitamos es sobre estos enemigos. Pero es interesante que hoy muchos hablan de otro tipo de victorias. Hoy hablan de la victoria, que hay que tener victoria en los negocios. Esa es la victoria, tenga victoria en sus negocios. La victoria en las actividades, las victorias en los métodos del mundo o en cualquier otra cosa. Pero no se escucha a los hombres hablar de victoria sobre el pecado. La victoria que nosotros necesitamos es la victoria sobre corazones llenos de avaricia, que al ver las tiendas llenas de cosas, los llevan a codiciar cosas que no necesitan. Sobre ojos que se dejan llevar por pantallas publicitarias donde se muestra la desnudez. Victoria sobre eso es lo que necesitamos.
La victoria sobre no tener en nuestras casas o en nuestras computadoras acceso a pornografía o periódicos que hablan y mencionan cosas que los cristianos no deberían de ver ni hablar de ellas, como veíamos esta mañana. Victoria sobre los vicios, victoria sobre pereza, sobre enojos y griterías, en los cuales cuando se presentan, estamos dando lugar al diablo. ¿Por qué no se escuchan este tipo de victorias en los creyentes? ¿Por qué no se escucha a los cristianos decir: ya el Señor hizo que yo quitara de mi boca todos aquellos chistes? Porque hay cristianos que lo que quieren es, cuando están en una actividad, es aprender chistes y decir cosas, y en vez de eso decir: ahora yo estoy memorizando la palabra de Dios, el Señor ha quitado de mi boca todo eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se apartará. ¿Por qué no escuchamos de mujeres que dicen: hermanas, hermanos, ya yo no veo novelas? No, yo no necesito de esas novelas. Ahora ese tiempo que yo tenía para leer una novela, ahora yo lo tomo para leer un libro que me ayuda a entender lo que Dios quiere para mí como mujer y como esposa, en la crianza de mis hijos. ¿Por qué no escuchamos de jóvenes que crecen fuertes y vencen tentaciones porque la palabra de Dios mora en ellos? Ese tipo de victorias son las que necesitamos en nuestras vidas. ¿Por qué no se escucha decir de creyentes que hoy leen más la Biblia que ayer, que hoy meditan más en la palabra de Dios y que hoy disfrutan más de tiempos con el Señor? Todo esto es posible solo por una cosa: si estás unido al Señor Jesucristo. La victoria que tuvo el pueblo de Israel en Jericó era porque la presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos. El cristiano solo puede tener victoria en medio del pecado solamente porque el Espíritu Santo mora en él. No hay otra forma. No necesitas trompetas en un templo anunciando que hay victoria. No necesitas de esas cosas. Lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo que te lleve a la palabra de Dios para apartarte del pecado. Sin la persona de Cristo no se puede tener victoria. No se pueden vencer vicios, fornicaciones, enojos, celos, iras, adulterios o palabras deshonestas. Muchos pueden ser moralmente aceptables a esta sociedad. Muchos pueden cambiar hábitos, pero eso no les hará aceptos delante de Dios. Solo Cristo puede librarnos del pecado para vivir una vida para Él. Cristo es el único que libra. Solamente si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Él nos libra del pecado para vivir para Él. Él no nos libra para que nosotros sigamos en pecado. Solo Cristo nos puede librar. Solamente Él puede vencer el pecado, porque Él es el Rey victorioso que venció en la cruz del Calvario sobre el poder del pecado y la muerte y sobre Satanás mismo. Solo Él puede librarte de la esclavitud. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 al 5 dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la fe que vence al mundo, la fe en el Señor Jesucristo. Yo no sé quiénes podrán estar escuchando este mensaje además de nosotros en esta noche, pero yo quisiera hacer un llamado a pastores y líderes para que dejen
de confiar en actividades o métodos traídos del mundo. Esto es lo que da victoria al pueblo de Dios. El poder del Evangelio. Haz que tu iglesia vuelva a la palabra de Dios. Haz que aquellos vean a Jesucristo. Haz que lean la Biblia y mediten en ella. Eso es lo que libra a los hombres y las mujeres del pecado y les da victoria por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos recordará las palabras de Cristo, para que cuando seamos tentados encontremos salida, porque tenemos un Dios fiel que dará salida a su pueblo. Es Dios el que da victoria por medio de su palabra. ¿Qué hizo Josué? ¿Inventó un plan? No, él siguió el plan de Dios. Dios estaba con él. Pastores y líderes, hermanos, lo que necesitamos es obedecer los mandamientos del Señor. Y medita en ellos, medita en sus mandamientos. Dulce será mi meditación en Él, dice su palabra. Dulce. Imagínense un confite, un chocolate. Mire, mi hija se pone brava si yo le doy un chocolate, un confite y se lo pongo en la boca y se lo quito. Se enoja, ella quiere comérselo y disfrutarlo ahí, saborearlo. Disfruta de la palabra de Dios. Aprovéchala para tu vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde está la victoria? La victoria está en poner la confianza totalmente en Dios, en su palabra, quien es el único que puede librarnos de nuestros enemigos. Salmo 44, quiero leerles. Y quiero que lean conmigo en Salmo 44, versículos 1 al 8. Lo que el pueblo de Dios decía acerca de esta victoria. Lo que contaban ellos acerca de ese Dios victorioso. Salmo 44, versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Amén. Esa es la victoria que Dios da a su pueblo. Esa es. En segundo lugar, Dios es el Rey victorioso que triunfa finalmente sobre toda maldad e injusticia. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 lo siguiente: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así como Dios libró a Israel de sus enemigos, así como Dios libra de tentación a todo hijo que ama, a todo hijo que es piadoso, que guarda sus mandamientos, que le teme, a esos Dios libra. También Dios reserva a los injustos para un día de juicio.
para todo aquel que no le amó y para todo aquel que no quiso creer en su Hijo. La impiedad, la maldad de los cananeos, sus perversiones sexuales, su amor por la magia, la adivinación, los homicidios de sus niños entregados a sus ídolos, hizo que fueran destruidos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice así la Biblia: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La maldad de estos pueblos cananeos iba en aumento, hasta que llegó a un límite delante de la presencia de Dios. Quiero que busquemos un momento también Génesis capítulos 15, versículos 13 al 16, Dios hablando a Abraham sobre esta promesa, de la cual acabamos de leer. Mire lo que dice. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Y ve lo que dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que está diciéndonos este pasaje es que la maldad de estos pueblos iba en aumento y en aumento y en aumento. Y cuando Dios finalmente lleva a Israel a Jericó, lo que Dios está diciendo: esta ciudad no será entregada en sus manos porque ustedes son muy buenos. Ellos serán destruidos por la injusticia y la impiedad que hay en sus vidas. La destrucción de todas las personas en Jericó no fue un acto de injusticia. Dios mostró la mayor paciencia con ellos. Ellos habían escuchado de los hechos poderosos de Dios. Ellos habían escuchado cómo Dios había abierto el Mar Rojo, el río Jordán, cómo Dios había destruido a 2 reyes. Ellos habían escuchado todas estas cosas. Durante 7 días, ellos vieron al pueblo de Israel dándole vueltas a su ciudad, y ninguno salió para pedir perdón o arrepentido. Su temor, el temor que ellos sentían, no fue para buscar la misericordia de Dios como lo hizo Rahab. La conquista de Jericó y toda Canaán no es una terrible injusticia, como les dije. Si no, escuche muy bien, sino la mayor y más paciente demostración de justicia. Hermanos, la justicia de este mundo cambia todos los días. Hoy un juzgado pone algo que es bueno, cuando hace unos años ese mismo juzgado había dicho que era malo. Y creo que tenemos algunos abogados entre nosotros que podrían decirnos algo acerca de esto. Nosotros hoy vemos un criminal que hace algo terrible y a las horas está afuera. Y nosotros decimos: ¿cómo? ¿Cómo? Pero ese hombre debería estar en la cárcel. ¿Cómo es que está afuera? Hermanos,
La maldad de este mundo va de mal en peor. Va de mal en peor. La moral de los hombres cambia de acuerdo a las situaciones o lo que les convenga. Hoy más países invierten en el aborto y en investigación para esto. En estos días, en Estados Unidos, hay una cadena que se llama la CNN y tiene un programa que se llama Los Héroes del 2012, donde son nominadas personas alrededor del mundo por cosas que hicieron para otros. Entre los nominados hay un hombre llamado David Wynn Kovarik. Este hombre fue nominado como uno de esos héroes. Escuche por qué. Porque él busca niños para homosexuales. Para que los homosexuales tengan niños como si fueran una familia. ¿Y qué hace el pueblo? Bien, qué héroe. Nominémoslo, vote por él. Esa es la moral de este mundo. Una moral que va cada día de mal en peor. Y yo creo que muy pronto nosotros veremos eso en este país. No nos asustemos. Hermanos, solo hay uno que es perfecto en justicia y santidad, y ese es Dios. Y para Él, lo que ayer fue maldad, hoy sigue siendo maldad. La Biblia dice en el Salmo capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, el amor de Dios no pasa sobre su justicia. El juicio de Dios se llevará a cabo un día sobre todo aquel que hizo maldad e injusticia y no se arrepintió de ello y buscó la misericordia de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este juicio de Jericó es una muestra, una sombra de un juicio que vendrá, de un juicio mayor que vendrá sobre toda la tierra. Un juicio donde Cristo será el juez y nadie escapará a él. Romanos capítulo 2 dice lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo estoy convencido de un juicio final, porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice en su palabra. Y aunque los hombres traten de negarlo, la Biblia afirma ese juicio como las trompetas anunciaban la destrucción de Jericó. Y aunque los hombres hoy digan, yo no veo nada, vendrá un día ese juicio, porque la Biblia lo dice. Ese día final, ese día de juicio final, Dios juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Ese día Él se vengará de sus enemigos finalmente. Y nosotros final y totalmente seremos librados de todos aquellos nuestros enemigos. Todos aquellos que buscaron mal contra nosotros y se gozaron de hacernos injusticia, serán juzgados en ese día. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré.
Todos aquellos que negaron a Cristo no pasarán el juicio de Dios. Ese día será para la manifestación de su gloria y de su poder, aún en la destrucción de los injustos. Los justos recibirán la plenitud de gozo y las recompensas eternas, mientras que los que no obedecieron al Evangelio serán arrojados al tormento eterno, al castigo con eterna perdición. Así lo dice la Biblia. Y hay iglesias que hoy no quieren hablar del infierno, de un juicio y de un lago que arde con azufre, por temor a alejar a las personas. Hermanos, la Biblia habla de estas cosas. La Biblia habla de estas cosas. En ese juicio final, unos tendrán un juez, pero otros, además de ese juez justo, tendrán un abogado. Ese abogado es el Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿será Él su abogado? ¿Será Él su abogado? Y leíamos y cantábamos en esta noche: y su sangre obrará en mi favor. ¿Será así? ¿Será así con usted? ¿Será así como dice Apocalipsis capítulo 1? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Será ese su abogado? En medio de todo esto, de este juicio de Dios, de este juicio que vino sobre Jericó, yo tengo buenas noticias para ti. No todos murieron en aquel día en Jericó, ¿sabe? No todos murieron. Una mujer ramera, una mujer que había vivido en el pecado de la lujuria, una mujer que escuchó del Dios poderoso, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer que escuchó de Él, tuvo temor de Dios y buscó la misericordia de Dios. Su nombre es Rahab. Y todos los que estuvieron con ella en su casa fueron salvos en ese día de destrucción. Ella es una muestra para todos los que buscan el perdón y la misericordia en Dios, que Él salva y da vida. La Biblia dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Una mujer salvada. Josué, Jesús salva. Esa mujer fue unida al pueblo de Dios. Su vida cambió totalmente y fue agregada a la familia de Dios, al verdadero Israel. Su corazón fue circuncidado para amar a Dios y obedecerle. Y la Biblia nos dice que ella fue contada en la genealogía de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Jesucristo murió por ella, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo murió por los pecados de Rahab la ramera. Yo te quiero decir en esta noche que es Cristo el quien te puede librar de tus enemigos. Solamente Cristo puede vencerlos. Él venció la muerte, Él venció el pecado, y Él es el único que te puede dar vida eterna. Él te librará de toda esclavitud para vivir para Él, y Él te dará su Espíritu Santo para santificarte y agradarle durante toda la vida. Este es el Rey victorioso y poderoso. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios,
Te damos gracias por lo que tú hiciste en medio de tu pueblo, al mostrar tu gran poder, al cumplir tus promesas y mostrarnos que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Rey victorioso, y todos aquellos que confían en ti podrán vencer por aquel que nos amó. Oh Señor, yo te pido en esta noche que tu pueblo pueda confiar en tus palabras, obedecer a tus mandamientos, meditar en ellos y no confiarse en las mentiras de este mundo. Oh Señor, un día tú traerás juicio para todo ser humano y tú juzgarás justamente. Oh Señor, aquellos que tú has salvado por tu gracia, nos amparamos en la justicia de tu Hijo Jesucristo, en su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y yo te pido para todo aquel que está en esta noche o que está escuchando, te pido que ponga su confianza solamente en ti, que abandone toda confianza en sí mismo y confíe en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, gracias por tu palabra revelada y porque en ti hay perdón y vida para aquellos que confían en ti. Esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.